Sumamos a la charla al abogado constitucionalista Félix Lonigro. ¿Cómo estás, Félix? ¿Cómo estás, Mariana? Estás en un raid, así que te aprovechamos estos minutos. Mira, te lo pregunto concretamente por esta historia de la proscripción que plantea Cristina Kirchner. Desde lo jurídico, ¿cuándo el tribunal tendría una sentencia, en los tiempos judiciales de este proceso de la etapa de la causa de vialidad, cuándo tendría una sentencia? Una sentencia firme. O una sentencia. Una sentencia. Ya sé qué voy a hacer. Yo te pregunté la sentencia. No, porque como hablabas de proscripción al principio, sí. Ellos dicen porque que... después voy al tema de la proscripción. Pero ¿cuándo te habría una sentencia? La sentencia va a Primera llegar... instancia. Tribunal Oral fin de año. Sí. Porque creo que el Tribunal Oral va a querer hacerlo antes de que empiece el 2023, que es un año electoral. Claro. Entonces me parece que para separar... van a pretender... No te olvides que, por ejemplo, en la causa Cuadernos, Páez, los fiscales pidieron la misma pena, 12 años. Claro. Hace más de un año. Todavía no está la sentencia del Tribunal Oral. Esta causa tiene otra sensibilidad. Me parece que el Tribunal Oral va a apurar un poco. Sí. Pero para que la sentencia quede firme, es decir, para que ya no haya instancias de apelación, sí. Y yo diría 2025. ¿2025? Sí. Y ahí, espera, pero con sentencia firme en el 2025, que estamos hablando, yo lo voy a ver en términos electorales, elección legislativa 2025, mediado del mandato del próximo presidente, sea mismo signo político u otro. ¿Qué pasa con esto de el pedido, si el tribunal hiciera lugar al pedido del fiscal, que es inhabilitarla para ocupar cargos públicos? ¿Qué pasa con Cristina Kirchner en 2023? En la medida que la sentencia no quede firme, el pedido, una condena del Tribunal Oral de inhabilitación y una condena de prisión es inocua, porque hasta que no quede firme no se la puede ejecutar. Así que la realidad es que Cristina Kirchner va a poder ser... A ver, Cristina Fernández, porque, no sé por qué ella tan feminista no usa su apellido de soltera. Va a poder ser candidata en el año 2023. Va a tener fueros si gana... No sé a qué va a ser candidata. No creo que se tire a... Decirle tu teoría que no estaba feliz. Es una hipótesis. No, teoría. Quiero que Félix que la polarización beneficia objetivamente, hoy por hoy, en la fotografía de hoy, a Cristina y a Macri. Con lo cual puede ser una posibilidad. No digo que vaya a ser esa, pero es posibilidad de que sea candidata a presidenta. Sí. Obviamente después va a lo menor, que es la provincia de Buenos Aires y la enclave ahí, pero claro. Yo diría que por lo menos por un tiempo hay que mantener lo ilusorio de la candidatura presidencial. Bueno, hasta por comunicación, te diría. Claro, sí, para no devaluarla de movida a un cargo menor. Claro. Lo que pasa es que si ella es candidata a presidenta, igual va a tener fueros. Los fueros de los presidentes, de los vices, de los jueces, de los ministros, no son de la misma categoría que los de los diputados. Pero si hoy te preguntara a alguien ciudadano común, actualmente, ¿Cristina Kirchner tiene fueros como vicepresidenta? Sí, tiene fueros. Tiene fueros no dados por la Constitución. La Constitución le otorga fueros a los diputados, a los senadores y a los integrantes del Ministerio Público, fiscales y defensores. Y al defensor del pueblo también. Pero los fueros que tiene, hablamos de la inmunidad de expresión y de inmunidad de arresto, los fueros que tiene el presidente, el vice, los jueces y los ministros, son fueros que surgen de la ley de fueros, 25.320 del año 2000-2001, y que la Corte ya los declaró inconstitucionales en el caso Sala, Milagro Sala, en el caso Milman. Entonces, ¿qué podría pasar, supongamos, si Cristina Fernández se presentara como candidata a presidenta y ganara, y después cuando está ejerciendo su mandato, de pronto queda firme esta sentencia? Bueno, ella tendría fueros como presidenta, pero el fiscal podría plantear la inconstitucionalidad de esos fueros para que caigan, para que el juez diga que son inconstitucionales. ¿Se imaginan esto? Sí. Ahora, Bueno, pero a disposición. Mariana, discúlpame que te haga un aporte. Vos crees, estás hablando de sentencia firme, y sabés que hoy se abren las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero va a ir a todo.
va a ir a todo, Bueno, con lo cual no sé si llega. No, pero eso, o sea, la sentencia para nosotros queda firme con la Corte. Después las instancias internacionales... No se consideran... No. Queda firme internamente con la Corte Suprema. Pero eso estamos hablando para 2025, sentencia firme, y después si hay una apela... Todo estamos hablando del caso de la condena. Sí. Yo lo que pregunto, yo no te digo que hayas leído las 9.000 hojas del expediente, ni hayas seguido el minuto a minuto de la causa, pero en términos de lo que planteó el doctor Luciani, el fiscal, lo que contrarresta a Cristina Kirchner de la causa, no de otras cosas conexas que ahí metió otras vinculaciones del expresidente Macri con sus amigos empresarios. Digo, lo que cuestiona es que no hay elementos de prueba, que lo cuestiona el doctor Veraldi, no hay elementos de prueba directos que vinculen a Cristina Kirchner con haber ordenado el direccionamiento del 78% de la obra pública en Santa Cruz a Lázaro Báez y que por lo tanto de eso haya recibido un retorno. Como que no hay un nexo o elementos directos. No hay pruebas directas. Bueno, Mariana, en este tipo de expedientes tan complejos, en materia de corrupción, nunca hay pruebas directas. Tampoco había pruebas directas de que Videla haya matado gente. Se armaron los... Y además él era responsable también por ser presidente de la Nación, integrante de la Junta. O sea, acá hay... Bueno, pero había... Esperá, no quiero irme del tema, pero ahí había testigos, documentación. Bueno, acá también. No, yo lo que te estoy diciendo, ahí yo comparto con él, porque se ha exagerado tanto a veces que hasta alguien que es inocente puede ser declarado culpable. ¿Con qué? Con una extensión de las responsabilidades, que es exagerado. Yo no quiero meterme en este tema hoy, pero a Ibarra lo destituyeron en una declaración política. Pero Carlos, espera, pero con la extensión de responsabilidades... Sí, lo entiendo, espera, me quiero abrir en este debate, porque con una extensión de las responsabilidades, entonces todo el que fue presidente de la Nación, por algún episodio de corrupción, él es la máxima, o ella es la máxima responsabilidad. Bueno, acá es distinto. Bueno, pero entonces... ¿Es así o no? Entonces lo que... Está bien, yo sigo esta lógica. Pero entonces para el expresidente Macri o para bueno, con Menem no hubo condenas, pero con Alfonsín, digo, no hubo vinculaciones directas de causa, salvo Macri, que tiene la que investiga la doctora Capuchetti, que es el origen de la deuda, la toma del préstamo con el Fondo Monetario y hacia dónde se derivó el dinero. Es que en este tipo de pruebas, justamente, esto es un rompecabezas. Cada pieza del rompecabezas es una prueba y cuando se juntan y se forma la figura, queda armada la figura. Sí. Acá pasa lo mismo, queda armada la figura delictiva. Pero Félix, vos tenés que demostrar que Cristina... ¿Sí? Pero no lo digo en defensa de Cristina, vos tenés que demostrar que un presidente, sí, más allá de que uno puede decir es el que levanta o baja el pulgar con las cosas, que haya documentación o que haya información que respalde que efectivamente dijo, bueno, yo voy a direccionar la obra pública a Félix Lonigro y de eso voy a recibir, si vos recibís 10, yo me quedo con 3. O sea, bueno, todo esto que vos decís, después de haber escuchado a Luciani, todo esto quedó acreditado. ¿Vos decís que es sólido entonces la presentación? Mira, me animo a decirte algo más. La asociación ilícita, que es una de las dos figuras por las cuales se condenó, se pidió la condena. Sí. Asociación ilícita y defraudación, ¿no? La figura de la asociación ilícita es muy difícil de probar. Muy difícil. Creo que hay una jurisprudencia de una barra brava de un club de fútbol, nada más como firme. Es complicado. Es muy complicada. Pero no obstante, tan contundente fue la prueba de Luciani, o de la Fiscalía, vamos a hablar del Ministerio Público, tan contundente fue que yo creo que quedaron acreditados los 3 requisitos de una asociación, que son banda de 3 o más personas, acá eran varios. Al menos hay 13, ¿no? Imputados. Organización criminal. La organización criminal es constitución del grupo para delinquir con ese objetivo. Es un tema, hay una finalidad concreta. Explícita. Explícita. Y que arrancó antes de que asuma Néstor Kirchner con la creación de Austral Construcciones. Sí, los famosos 48 horas antes de que llegara Néstor Kirchner al poder. Entonces, y se consumó y se terminó de consumar con la premeditada omisión de controles del Estado Nacional, Vialidad y otros organismos. Se terminó de conformar. A ver, hasta se pudo prever
o previeron la muerte de Báez, le hicieron firmar un testamento que prohibía a los herederos no continuar con todo esto. O sea, indudablemente era una organización criminal y que además el tercer requisito es sostenimiento en el tiempo, 20 años. Entonces, realmente, cuando uno ve cómo se armó todo esto, queda constituida la asociación criminal. A ver, el Código Penal dice banda de delincuentes, banda criminal. Es duro esto. Bueno, pero voy un paso más. Cuando Cristina Kirchner plantea que la Fiscalía, los doctores Luciani y Mola, no miran el rol de Nicolás Caputo en el diálogo con José López, y que están en la causa, y los muestra ella ahora en Twitter, los distintos diálogos por WhatsApp que mantienen. ¿Pero qué tiene que ver con esta causa? Pero se toma del teléfono de José López, que es con quienes tenía vinculación y con quienes pedía coima. Pero Caputo no está vinculado en esta causa. Es decir, es lo mismo que... lo de Cristina Fernández hoy fue insólito. Casi hasta incriminó a Néstor Kirchner por el tema de haber firmado la unión de cable. Bueno, ahí hay un tema político. Ahí hay un tema político. Eso costó, pero la fusión de Cablevisión, eso que después la disolvió en poco tiempo. Pero hay un tema político. Algunos kirchneristas para dar negro, que vienen desde hace... querían generar una suerte de dicotomía entre el accionar de Néstor Kirchner, que vos lo sabés muy bien por el derecho penal, ya estaba muerto, y Cristina, que no sabía nada. Eso fue en un principio. Lo que pasa es que me parece que después hubo elementos que se fueron dando que desbarataron esa teoría, ¿no? Esa conspiración, o digamos... Bueno, pero está bien, pero son... O sea, hoy mezcló todo. Se supone que ella hoy... Está bien que hizo derivaciones de otras cosas que debieron investigar y no se investigaron. A ver, yo te lo tomo. Y que ella no denunció. Está bien, pero entonces yo te pregunto esto. Si la causa es Vialidad Nacional, Santa Cruz. Digo, hubo un direccionamiento en la investigación también, porque vos asumís un cargo y decís, bueno, yo voy a hacer la auditoría de todo. Y te enfocás en una provincia solamente cuando tenés otros 23 distritos que también tienen demora en la obra pública, que seguramente también tienen connivencia con empresarios para hacer obra pública, que también tienen retorno, seguramente deben tener retorno, y a lo único que se ocuparon fue de mirar Santa Cruz específicamente. Bueno, pero lo que pasa es que en Santa Cruz el 80% de la obra pública terminó en manos de uno solo. Y además, después de eso, violando todas las leyes en esa materia, en materia de licitaciones, no se controló que esas obras públicas se terminaran. La mitad, más de la mitad, ni se terminaron. Sí, 27 se terminaron y 24 no. Y además se pagaban por adelantado, no un 30%, un 40%, la totalidad. Con lo cual, indudable, y en los tiempos, lo que quedó demostrado en el caso de Luciani, es que si, por ejemplo, ahora no me acuerdo bien los plazos, pero si, por ejemplo, lo normal es pagarle al contratista a 180 días, se le pagaba en 30 días. Es decir, una afectación al principio de igualdad de la ley también con otros oferentes. Sí. O sea, acá lo que se hace es una comprobación en base a algo, en base a un ejemplo concreto que demuestra que acá, aunque sea solo por eso, existió una premeditación de quedarse con fondos públicos. Pero vuelvo entonces, vuelvo al tema. ¿Por qué la responsabilidad no recae como figura máxima en Julio De Vido, que era el ministro de Planificación, que para él la Fiscalía pidió 10 años, y recae directamente en Cristina Kirchner, que es lo que ella termina planteando en su discurso hoy, y vuelve a insistir que el doctor Veraldi esto lo plantea, y cito al doctor Veraldi porque fue ayer la exposición que hizo, que no hay un vínculo directo, o sea, como diciendo, bueno, la máxima responsabilidad era el entonces ministro de Planificación. Pero ¿dónde ese dinero que retornaba, ¿no? Era la obra pública que se concesionaba a Báez y el dinero que retornaba? ¿A dónde retornaba? Es decir, ¿de qué manera? Eso está demostrado, que es lo que decimos de la asociación ilícita, que no es difícil. Bueno, pero esa es otra causa, en la cual era el famoso alquiler de hoteles,
alquiler de habitaciones ¿Y vacías. de quién es Hotel Sur y los Sauces? Y bueno, de propiedad de la Pero familia todo eso Kirchner. genera una convicción. Pero el en fiscal. esa siempre señalan que es una causa que inclusive va a dar dolores de cabeza porque esa hasta hay más documentación que vincula el famoso alquiler de habitaciones a Austral Construcciones y no eran ocupadas efectivamente, Bueno. o las ocupaban la mitad los empleados que iban a hacer obra pública en los alrededores del Calafate. Efectivamente. Bueno, pero en esa te diría que hasta el camino hay papeles donde está más allanado. Acá es donde yo quiero entender por dónde la Fiscalía va a terminar resolviendo que Cristina Kirchner era quien efectivamente de todo eso recibía el retorno. Y eso es lo que me parece que es el eje de lo que está planteando, Bueno. más allá de las acusaciones conexas que plantea Cristina Kirchner. Vuelvo para atrás. Pero esto te lo planteo Sí, como yo un sé. debate de lo que escucho Por de... supuesto. No, y es válido, De es válido, porque Cristina ¿sabes lo Kirchner? que pasa desde la política, te lo digo, no de lo jurídico? Claro. Cuando pagás coimas, nadie te firma un recibo. Nadie. Ni para las boletas electorales, ni para un negocio, ¿me entendés? Entonces, la materialidad de la prueba, más allá de las convicciones o las convergencias, la materialidad de la prueba es todo un tema a discutir. Yo no soy penalista, así que no lo voy a discutir, pero interpreto lo que quiere Claro, decir. yo solo pongo en A lo ver. que parece que hoy Félix fuera parte de lo que Cristina Kirchner plantea. ¿Qué posibilidad ¿De había de que Cristina Kirchner, presidenta de la Nación, no supiera nada? Bueno, pero eso ¿Qué lo podemos decir vos y yo, que es, digo, es Mariana obvio. Videla también decía que él no sabía nada de los desaparecidos. Son un ente, son... Pero por eso, está bien. ¿Cómo era Eso que es, decía? pero, Sí, sí, sí. eso es Un ente, obvio, no pero sé. vos sos el abogado, no yo. En lo jurídico Bueno, vos tenés que, no, pero que presentar cuando las pruebas que lo ratifiquen. Cuando vos generás una convicción, Sí. porque el juez dicta un fallo conforme a ciencia y conciencia. Cuando vos generás una convicción, no podés separarte, no. La verdad es que no hay prueba directa, pero todo lleva a pensar que Cristina Fernández, que era la dueña de Hotel Sur y los Sauces, que era la que en ese momento podía ordenar los controles, porque si se hubiera podido demostrar que Cristina Fernández ordenaba los controles y no se ejecutaban, perfecto, pero había una ausencia de control, había una ausencia de Estado ahí. Y ahí era Cristina Fernández. Entonces, y según la Constitución Nacional, artículo 99, inciso 1, que habría que explicárselo a Massa también, que salió a decir que significa el sistema de responsabilidades, en el Twitter ayer inentendible que escribió, que el presidente de la Nación es el responsable político de la administración pública. Es responsable político, lo dice la Constitución. Es todo una... Entonces, indudablemente, todo conduce a pensar que ahí había alguien que estaba digitando desde arriba, porque no se puede manejar todo eso entre gallos y medias noches sin que se entere el presidente y el vice, ¿no? Está claro. Te quiero agradecer, pues sé que tenés otros compromisos de haber pasado por acá. En un ratito, Carlos, lo que quiero que analicemos es si las pruebas son contundentes. ¿Por qué hay todo un proceso de militancia que sostiene la inocencia? Digo, salieron hoy funcionarios todos a hablar de la inocencia de Cristina Kirchner. ¿Hasta dónde el proyecto político del Frente de Todos pone en juego lo que queda de credibilidad en este déjame aspecto? decirte algo, porque ahora me voy a ir, pero esto... No voy a hablar mal de vos. Ay, no, que yo porque voy a hablar mal de vos. te tenés que ir. Te conozco, así que no te voy a hablar. Mirá cómo pico. Lo que Ahí voy, me encantó de eso, porque es un tema muy, muy de la ciencia política. A ver, los regímenes populistas generan pobreza, ignorancia y fanatismo. ¿Los de derecha o los de izquierda? Los dos. Ah, Los dos. no te digo porque es un término medio joker, lo usa todo el mundo y nadie te sabe aproximar al tema populismo. El populismo no es un sistema de gobierno, no, es una Método. forma de gobierno. Es un método. Está basada en utilizar al pueblo en beneficio propio. Y entonces, ¿al pueblo cómo se lo usa como un instrumento? Se lo usa cuando se lo convierte en dependiente, te convierto en pobre y dependes de mí porque te doy dádivas, subsidios ilimitados. Te convierto en ignorante, así no te das cuenta que lo que te cuento es un disparate y es una mentira. Y te fanatizo. Sí, pero eso es en O la te organizo sociedad. y te doy un estatus de dignidad superior. Yo te prometo que te vuelvas... Para que cree, exactamente. De dignidad superior. Sí, Bueno. pero eso es en el análisis social. Yo te prometo que te vuelvo a llamar para eso. Otra vez en el político. Yo estoy hablando no de la sociedad. ¿Qué es Habla político esto? de la militancia, el que te Con sigue, que la Cristina tiene no se claro jode, todo esto. Mariana, con Cristina no se jode.
Y yo creo que un ser pensante dice, no se jode con $1.000 millones del erario público, Sí. no se jode con la República, no se jode con el Poder Judicial, no se jode con la independencia y el buen funcionamiento de las instituciones. Gracias, Félix, por haber